Comienza el informativo con Joely Ramírez y Carlos Eduardo Sánchez. 59 ciudadanos colombianos detenidos desde el año 2016 en Venezuela, acusados por Nicolás Maduro de paramilitares, se fueron imputados por terrorismo, asociación para delinquir y falsificación de documentos. En un proceso plagado de irregularidades y 2 años después de su arresto, se realizó una audiencia de presentación sin presencia de sus abogados defensores. El caso ha sido denunciado por la ONG Foro Penal Venezolano ante la ONU como una detención arbitraria. Vamos en directo hasta Caracas con nuestro periodista Luis Laya. Buenas noches, Luis. Y adelante. Hola, buenas noches. Pues sí, los 59 ciudadanos colombianos que permanecían detenidos desde el año 2016 en Venezuela fueron imputados este jueves ante un tribunal por 3 delitos: terrorismo, asociación para delinquir y falsificación de documentos. Esto, según las autoridades del consulado colombiano en Venezuela, es una aberración ante la justicia venezolana. Indicaron que esto viola sus derechos humanos y los familiares rechazaron esta decisión. Pero yo me siento desesperada. Yo ya lo que quiero es que ellos salgan de aquí. Ya esto es demasiado, 2 años y sin ningún delito alguno, o sea, ya es demasiado. Nosotros pedimos es la libertad de ellos, porque sin delito, solamente por no tener papeles, 2 años presos, eso no es posible. Hay mucha gente delincuente que está en la calle y sin agarrarla, están libres y hacen lo que les da la gana. Ellos, ¿por qué? O sea, yo pido respuesta, ¿por qué tanto tiempo? O sea, ya basta, hasta aquí. Recordemos que este grupo de 59 ciudadanos fueron detenidos en el año 2016 durante distintos operativos policiales conocidos como las OLP. Luego de varios días de haber sido detenidos, un total de 92, el presidente Nicolás Maduro anunciaba que habían capturado a un grupo de paramilitares que intentaban derrocarlo. Veamos el siguiente material. En la zona norte de Caracas, en Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos. ¡Viva la U! Aquí comenzó el calvario para cerca de 60 ciudadanos colombianos. Era 2016 y en Venezuela se vivía un tenso ambiente político. Las calles fueron abarrotadas por miles de personas que exigían al régimen de Maduro dar trámite al proceso de referendo revocatorio convocado entonces por la oposición. Y la respuesta del madurismo, el terror. Hoy hemos derrotado una intentona golpista que pretendía llenar de violencia, de muerte a Venezuela y a Caracas, esta bella Caracas. Este grupo de colombianos fueron acusados de supuestamente ser parte de un presunto plan para derrocar a Maduro. Sin embargo, muchos de ellos denuncian que fueron detenidos mientras caminaban por las calles de Caracas. Desde entonces han permanecido detenidos en la prisión de La Yaguara. El régimen nunca presentó pruebas en su contra. El 21 de noviembre de 2017, la jueza Zulay Salazar González, adscrita al Juzgado 27 de Caracas, ordenó por medio de esta sentencia la libertad de los colombianos. Toda vez que se evidencia que los mismos no fueron aprehendidos de forma flagrante y no pesa orden de aprehensión alguna en la causa asignada. Pero las autoridades penitenciarias y el Ministerio del Interior hicieron caso omiso de la orden judicial. La defensa ha interpuesto desde entonces varias acciones legales e incluso han pedido ayuda al gobierno colombiano. Que por favor se aboquen en nuestra situación. Ya pasamos una Navidad aquí, no va a ser posible que pasemos otra Navidad más aquí. ¿Por qué? Porque no hemos cometido ningún delito, somos personas honestas. La canciller de la administración de Juan Manuel Santos afirmó que pese a sus labores, el madurismo se ha negado a dejarlos en libertad. Le digo la verdad que hemos hecho lo humanamente posible para que recobren su libertad. Un juez de Venezuela les dio la libertad y no hemos logrado que la puedan recobrar. Incluso este caso ha llamado la atención de organismos internacionales. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación. Lo que respecta al derecho internacional en materia de derechos humanos, el caso podría ser catalogado de detención arbitraria y ya se remitió al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Y mientras el mundo tiene la lupa puesta sobre Venezuela y las miles de violaciones a los derechos fundamentales en la nación suramericana, este grupo de colombianos ya cumple más de 2 años tras los barrotes del régimen de Nicolás Maduro. Tanto las autoridades colombianas en Venezuela, los representantes del consulado, así como los abogados y familiares rechazaron esta decisión de imputarlos. Indicaron que están siendo violados no solamente los procesos judiciales venezolanos, sino también sus derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Comienzan los encuentros previos a la cumbre del G20 que inicia este viernes en Buenos Aires, Argentina.
Este jueves, el presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada a su homólogo francés, Emmanuel Macron. Tras una reunión a puerta cerrada, el jefe de Estado argentino agradeció a Macron por su ayuda para lograr el acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, Macri aprovechó su reunión con Macron para pedir que se avance en el proceso de lograr un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Sin embargo, el líder francés señaló que la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil podría descarrilar los acuerdos comerciales entre ambos bloques. Macri, por su parte, hizo referencia a la polémica presencia del príncipe saudí Mohammed bin Salman en la cumbre. En Mercosur acaba de haber un cambio político mayor en Brasil y está ahora del lado de Mercosur, donde se hace la pregunta de saber cuál es la naturaleza del impacto que tendrá este cambio político. Y yo ya lo dije claramente, desde el punto de vista francés, no soy favorable a la firma de acuerdos comerciales de gran escala con potencias que no respetan el Acuerdo de París. En lo que hace al príncipe heredero que concurre a esta cumbre, Arabia Saudita es miembro permanente del G20, así que como tal, él asiste. Y bueno, está este tema sobre la mesa que ha impactado al mundo y que tal vez salga en las reuniones bilaterales o no, o en el temario del G20. Pero es parte de esta comunidad que integra el G20 y como tal está en este país concurriendo para comenzar el día de mañana. Y NTN 24 está en Buenos Aires con Bricio Segovia, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Bricio, adelante con el reporte. Una falla técnica en el avión de la canciller alemana Angela Merkel la obligó a dar media vuelta y volver a Alemania. Eso hace temer que quizá no llegue a tiempo a la cumbre del G20 aquí en Buenos Aires y podría significar la segunda baja en las reuniones bilaterales del presidente estadounidense Donald Trump, ya que la primera de ellas fue la del presidente ruso Vladimir Putin. El mismo mandatario estadounidense decidió cancelarla esta misma jornada cuando ya se encontraba de camino a Buenos Aires a esta cumbre. ¿El motivo? Bien, pues que Rusia no ha conseguido aliviar las tensiones con Ucrania. Según dijo Trump, no ha devuelto los buques militares que abordó en aguas internacionales, según alega el gobierno ucraniano. Ahora bien, el interés sigue vigente, sobre todo en la reunión bilateral que tendrá Donald Trump con su homólogo chino, Xi Jinping, con el que pretende alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra arancelaria en la que están sumidos ambos países desde hace meses. Las preparaciones para el G20 y sobre todo la seguridad reforzada con más de 22.000 agentes de los cuerpos de seguridad argentinos están afectando también al centro de la ciudad. Esta zona se encuentra prácticamente ya blindada, el tráfico es casi inexistente y los comercios y los transportes públicos han dejado de funcionar hasta que concluya esta cumbre del G20. Desde Buenos Aires les informó Bricio Segovia de La Voz de América para NTN 24. Las calles de la denominada Ciudad de la Furia, Buenos Aires, amanecieron con agentes por doquier. El gobierno de Argentina ordenó el despliegue de 24.000 policías y cerró el tránsito peatonal en varias zonas por la llegada de los líderes mundiales que asistirán a la cumbre del G20. Otros 2.000 agentes de delegaciones extranjeras se sumarán durante la reunión a la que asisten este viernes y sábado algunos presidentes como Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping. Por segundo día consecutivo, la capital fue escenario de manifestaciones. Diversos movimientos sociales del país, junto a fuerzas políticas de oposición, exigen a los líderes del G20 respuestas a problemáticas como la pobreza y la desigualdad. Las marchas se desarrollaron en el centro de la capital bajo estrictas medidas de seguridad. Algunos de los manifestantes cuestionaron la cumbre. De estos sectores imperialistas, capitalistas de nuestro país, no traen otra cosa más que desidia y hambre. No vienen a traer nada concreto, no solucionan el tema ambiental, no solucionan absolutamente nada. Lo único que están haciendo para nuestra América es llevarse nuestras riquezas naturales. Otros ven de forma positiva la reunión. Me parece que es interesante de que se pueda llevar a cabo en este país. Solo esperamos de que no hayan disturbios. Esta será la 10ª cumbre que se realice del G20 en medio de un clima de tensión político.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China, el cambio climático y el reciente incidente entre Rusia y Ucrania son algunos de los ingredientes que agudizan las relaciones de varios de los países pertenecientes al selecto grupo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de la reunión con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en la cumbre del G20 en Argentina. El encuentro estaba previsto para este sábado, al mediodía. La cancelación es la respuesta de Washington a la detención de 3 buques ucranianos por parte de Moscú en el Mar Negro. Basado en el hecho que los barcos y los marineros aún no han sido regresados a Ucrania por parte de Rusia, he decidido que sería lo mejor para todas las partes involucradas cancelar mi reunión prevista en Argentina con el presidente Vladimir Putin. Espero con ansias una cumbre significativa tan pronto como esta situación sea resuelta. El presidente Mauricio Macri se reunirá con al menos 10 líderes mundiales durante la cumbre del G20. Revisemos cuáles serán algunos de los encuentros más relevantes del mandatario argentino. El viernes va a comenzar la jornada con una reunión en la Casa Rosada con el presidente Donald Trump, con quien mantendrá un desayuno de trabajo. Posteriormente, Macri tendrá un encuentro con la canciller alemana Angela Merkel. Lo tenía al menos previsto. No se sabe si podrá estar a tiempo la canciller alemana Angela Merkel, ya que se presentó este inconveniente con su avión. El sábado, Macri se va a reunir con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Esa misma tarde tendrá un encuentro con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en el Centro Cultural Kirchner, y más tarde sus equipos firmarán un tratado de inversión entre ambos países. La última cita del día será con el presidente Vladimir Putin, con quien se reunirá y ofrecerá una rueda de prensa. El domingo, el último día de encuentros, Macri y su esposa darán la bienvenida al presidente de China, Xi Jinping, en un evento que tendrá lugar en la residencia de Olivos, que es la residencia oficial del presidente. La agenda se centrará en un almuerzo en honor a Xi Jinping y la primera dama china, ocasión en que los jefes de Estado harán un brindis y pronunciarán unas palabras según la agenda ofrecida por la presidencia de la República. Entre tanto, en las calles de Buenos Aires, movimientos sociales llevan a cabo la llamada Cumbre de los Pueblos. Los activistas se instalaron frente a la sede del Congreso carpas, donde se realizan diferentes conferencias. Manifestantes rechazan la cumbre del G20 al considerar que estas reuniones no toman en cuenta los verdaderos problemas de la sociedad. Es muy fácil tomar decisiones y hacer planes sin la participación de los verdaderos interesados. Y así salen las cosas en beneficio de unos pocos y no en beneficio de todos. Nosotros necesitamos otro nivel de intercambio con el mundo. Necesitamos un intercambio que nos favorezca a los países que queremos desarrollarnos. Necesitamos el Mercosur, necesitamos relacionarnos con Latinoamérica. Y esa no es la agenda que tiene esta reunión del G20. Vamos a cambiar de tema. El Senado de los Estados Unidos aprobó una ley conocida como NICA Act que busca sancionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por graves violaciones a los derechos humanos contra los nicaragüenses. Además, el presidente Donald Trump firmó esta semana una orden ejecutiva que declara al gobierno Ortega como una amenaza para la seguridad nacional de la Unión Americana. Paso decisivo en la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos para la aprobación de la ley de sanciones contra el gobierno de Nicaragua, conocida como NICA Act. Por unanimidad, republicanos y demócratas acordaron dar luz verde a un proyecto destinado a castigar los abusos y crímenes bajo la batuta de Daniel Ortega. Ha habido completa unanimidad. Como a veces sabe, el proyecto de ley que el martes aprobó el Senado de los Estados Unidos se aprobó por consentimiento unánime, un procedimiento que se usa en muy pocas ocasiones y que significa que tanto republicanos como demócratas no iban a quitar ni un punto ni coma de ese proyecto. Apenas unas horas antes de su aprobación, en el Congreso, el presidente Donald Trump firmaba una orden ejecutiva en la que declaraba al gobierno de Nicaragua una amenaza para la seguridad nacional. El gobierno de Daniel Ortega retome las conversaciones y pueda salir por la vía cívica tal como lo está demandando el pueblo de Nicaragua. Ambas decisiones tienen lugar justo en el momento en el que el régimen de Ortega ha recrudecido la represión contra la ciudadanía, activistas de derechos humanos y el periodismo independiente. Y lo que hace la ley es bien sencillo. Dice que los Estados Unidos va a estar en contra de cualquier préstamo internacional para el gobierno de Daniel Ortega. O sea, Ortega depende en muchos fondos internacionales del Banco Mundial, del Foro Internacional Financiero, todos esos
él no va a tener el apoyo de los Estados Unidos. Los otros países saben que vamos a votar no. Por ley tenemos que votar no y ellos no van a darle esos préstamos. Tras su aprobación en el Senado, al proyecto le quedan solamente 2 pasos para convertirse en ley. Ahora deberá regresar al Congreso para su aprobación en un plazo de máximo 10 días de las enmiendas propuestas y aprobadas por el Senado, un proceso que no debería presentar ningún obstáculo. Tras la aprobación de este proyecto de ley, en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos ya solamente quedará esa firma del presidente Donald Trump. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Hacemos así la primera pausa aquí en el informativo, pero antes, Nicolás Maduro anunció un nuevo aumento del salario en Venezuela. El sueldo mínimo pasó de 1.800 a 4.500 bolívares soberanos, un poco más de $11 de acuerdo con el tipo de cambio en el mercado paralelo de divisas. Maduro hizo el anuncio durante una reunión del Gabinete Económico en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Quiere decir, compatriotas trabajadores y trabajadoras, que a partir de mañana, del 1 de diciembre, el valor del salario mínimo nacional y de las pensiones de nuestros amados pensionados, nuestras amadas pensionadas, será de 4.500 bolívares. Pasa de 1.800 bolívares a 4.500 bolívares, el medio petro del salario mínimo. Medio petro. Continuamos con el informativo. Máxima tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania. Moscú comenzó a desplegar sistemas de defensa antimisiles en caso de una escalada militar. Mientras tanto, Ucrania anunció que pedirá a la comunidad internacional que cierre el estrecho de Bósforo a los buques rusos y exigirá además la reacción de los líderes de las potencias mundiales en la cumbre del G20 que comienza este viernes en Argentina. Sistemas antimisiles tierra-aire. Es lo que se puede ver ahora en el territorio de la península de Crimea, en medio de una tensión sin precedentes entre Rusia y Ucrania. Después que Kiev implementara la ley marcial, poniendo en alerta a todo su ejército ante una eventual invasión rusa de su territorio, Moscú responde desplegando un batallón del avanzado sistema S-400 en la península. Para el sistema de defensa antimisiles S-400 prácticamente no hay diferencia a qué altitud vuele el objetivo. De 0 a 300 kilómetros. La velocidad tampoco es un problema, pero ante los ensayos militares trabajamos con objetivos que volaban a velocidades de 2.700 kilómetros por hora. El sistema funciona de manera exitosa y nunca falla. El diario alemán Bild publicó una entrevista con Petro Poroshenko, en la que el presidente ucraniano expresa su esperanza de que la Alianza del Atlántico Norte, OTAN, despliegue sus buques militares en el Mar de Azov, después que la Fuerza Naval rusa apresara 3 barcos ucranianos y a sus 24 tripulantes el pasado domingo en esa zona, una movida que el Kremlin califica como un intento de agravar aún más las tensiones. Además, Ucrania sigue pidiendo reprimendas contra el régimen de Vladimir Putin. Esa nación anunció que solicitará a la comunidad internacional que cierre el estrecho del Bósforo en Turquía para los barcos de Rusia. Esa es la salida de Rusia desde el Mar Negro hacia el Mediterráneo. Después que en el 2014 Rusia anexara la península de Crimea, antes ucraniana, a su territorio, el Mar de Azov pasó a ser compartido por ambas naciones. Sin embargo, los ucranianos consideran que Moscú ha bloqueado de facto el Mar de Azov, tras la construcción del puente de Crimea, que une a la península con Rusia. Además, redobló las inspecciones de barcos en el estrecho de Kerch, donde se produjo el incidente del pasado domingo. En la cumbre del G20, los ojos estarán puestos sobre Vladimir Putin y la defensa que haga de las acciones de su ejército. La primera viceministra de Política de Información de Ucrania denunció hoy en Argentina que su país es víctima de una campaña de desprestigio por las ambiciones imperialistas del Kremlin. Pidió a los líderes que participarán en la cumbre que reaccionen ante la gravedad del conflicto. Michael Cohen se declaró culpable de haber mentido ante el Congreso de Estados Unidos durante la investigación de la trama rusa. El ex abogado de Donald Trump se presentó sorpresivamente en una corte federal de Manhattan para admitir su implicación en los planes de negocio para la construcción de una torre Trump en Moscú durante la campaña presidencial.
Antes de partir hacia Argentina, donde asistirá a la cumbre del G20, el presidente Trump ofreció declaraciones a la prensa y calificó a Cohen como un hombre débil y una persona no muy inteligente. En Nueva York, Alejandro Rincón tiene el reporte. Alejandro. Hola, buenas noches. En el año 2016, Donald Trump aseguró que él jamás había tenido algún interés en materia de negocios en Rusia, pero tras esta declaración de culpabilidad del hombre que fuera su abogado, esas palabras han quedado en entredicho. De acuerdo con los documentos presentados ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Michael Cohen aseguró que esas mentiras las dijo por lealtad al actual titular del despacho Oval. La acusación presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York asegura que Michael Cohen hizo declaraciones falsas deliberadamente y engañó al Congreso de los Estados Unidos. Se llama una violación del Código 1001 y trae hasta un castigo hasta 5 años. Con su declaración de culpabilidad, Cohen admite que participó en negociaciones para construir una Torre Trump en Moscú en 2016, cuando la contienda por la Casa Blanca ya estaba en marcha. Según la acusación, Cohen también mintió sobre sus contactos con el Kremlin y su intención de viajar a Rusia, actos descalificados por el que fuera su jefe, quien intentó erosionar su declaración minutos antes de partir para Argentina, donde participará en la cumbre del G20. Michael Cohen lo que está haciendo es que él fue condenado. Habrá que ponerlo en términos legales, pero él fue condenado y le dieron una sentencia bastante larga por cosas que no estaban relacionadas con la organización Trump, cosas que tenían que ver con hipotecas y con mentirle al servicio de rentas públicas, cosas diferentes, no sé exactamente, pero él fue condenado por estas cosas que no tenían que ver con nosotros. Le dieron una sentencia de cárcel bastante larga y él es una persona débil. Precisamente, la explosiva admisión del ex abogado personal del presidente Trump surge días antes de ser sentenciado por otros delitos fiscales ajenos a la investigación de la trama rusa. Por eso también es significativo el movimiento de Cohen, por el impacto para su futuro y el aliento que da a la investigación sobre la supuesta coordinación entre la campaña electoral de Trump y el Kremlin para influir en los resultados de los comicios presidenciales de 2016 en los Estados Unidos. Esto lo que le da vida adicional al caso en contra de Trump, de haber tenido enlaces, vínculos a diferentes fuentes rusas, ¿no? Se le están poniendo bastante apretado la soga que tiene el señor Trump. Tras aceptar su culpabilidad, Cohen no entregó declaraciones, pero su abogado dijo que seguirá cooperando con la investigación de la trama rusa. El próximo 12 de diciembre, Michael Cohen recibirá sentencia por los delitos de evasión fiscal, por los cuales también se declaró culpable, y está por verse si este nuevo acuerdo con la Fiscalía pudiera llegar a tener alguna influencia en ese castigo que próximamente le impondrá la justicia de los Estados Unidos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde Nueva York. Continúen con más en El Informativo. Gracias, Alejandro. Buenas noches para ti. Y bajan las temperaturas en Florida. Aunque los termómetros solo alcanzan los 12 grados centígrados, los residentes de la capital del sol están alarmados. Se espera que este fenómeno no dure mucho y el calor vuelva el fin de semana. Miami es sin lugar a dudas una ciudad de contrastes. Estos 2 últimos días las temperaturas han tenido su punto más bajo desde enero de este año. Para algunos 10 o 12 grados Celsius es el clima ideal para sacar gorros, suéteres, chaquetas, bufandas o lo que sea necesario para protegerse del frío. En realidad es bastante increíble lo que ha venido pasando estos últimos días. Hemos tenido una temperatura muy baja y creo que cada vez se pone peor, entonces esto es relevante. Ahora mismo tengo 2 prendas y tenía una más ayer y espero que esto cambie. Otros deciden aprovechar la tradición de churros con chocolate caliente. No, primera vez que estoy en esta cola y me estoy muriendo de frío, entonces esperando llegar y tomarme mi chocolate caliente con mis churros. Esperemos que estén sabrosos. Ahora bien, depende a quién se le haga esta pregunta. 10 o 12 grados Celsius es frío en realidad. Pues quienes vienen del norte de América o aquellas personas también que vienen desde Europa consideran que es literalmente un chiste y están dispuestos a pasar sus vacaciones en la playa y a disfrutar como si estuviéramos en pleno verano.
las temperaturas son muy cálidas. Nosotros venimos del sur de España y ahí tenemos ahora mismo pues entre 0 y 5 grados. Esto es un tiempo fabuloso. ¿Y hasta les parece un poco exagerado cómo sentimos el frío quienes vivimos en la capital del sol? ¿Cómo ven ustedes cuando nos ven con esos atuendos, con gorros, con demás, con guantes? Que están siendo muy previsores antes de que llegue el frío, para no resfriarse, porque realmente esto hace más frío con el aire acondicionado que con la temperatura a la calle. Independiente de si 10 o 12 grados Celsius pueda resultar poco o mucho frío aquí en el sur de la Florida, condados como el condado Broward han declarado emergencia, esto con el propósito de obtener fondos para ayudar a las personas que no tienen hogar, dándoles y brindándoles la posibilidad de pasar las frías noches, por lo menos este par de noches, dentro de los albergues que ya han sido habilitados. Desde Miami Beach, informó Paola Serna para NTN 24. Y líderes de oposición en Venezuela exigen ser incluidos en la agenda de la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU si es que se materializa su viaje al país. Insisten en que Michelle Bachelet debe conocer de cerca las crisis de los venezolanos y no participar de una visita guiada por el régimen de Nicolás Maduro. Defensores de derechos humanos simularon una cárcel y desde allí pidieron la libertad de los 398 presos políticos. ¡Arriba Venezuela libre! ¡Venezuela! ¡Que queremos! ¡Libertad! Alexander Tirado estuvo cerca de 4 años en prisión. Su único delito, protestar con un megáfono. Fue liberado hace más de 4 meses. Contó la tortura a la que fue sometido. Pide la presencia de Michelle Bachelet. Y decirle también a la señora Michelle Bachelet que mi genital fue quemado estando en prisión por amar a mi país, por querer a Venezuela. La tortura que más recuerdo es el hambre. Yo tenía hambre todos los días. Llegué a pesar menos de 55 kilos. Eso no te deja a ti en paz. Yo recibía comida en muy pocas cantidades, nada más lo mínimo necesario para poderme mantener con vida y seguir en ese sistema. Es urgente la visita de Bachelet. Lilian Tintori señaló que mientras más se tarde en llegar, seguirá incrementándose la lista de torturados. Así que no hay duda que si ella viene, es mentira que le van a hacer una agenda secreta, especializada, donde solamente va a haber un hospital del gobierno. Eso es imposible. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como activistas? Presionando para que nos den el día, la hora en que llega la alta comisionada y su equipo técnico. ¿Por qué? Porque nosotros queremos conocer esa agenda y nosotros tenemos que ser parte de esa agenda. Los abogados que defienden a los presos políticos exigen la desaparición de cárceles como La Tumba y explican las razones. Este es un sitio en donde, como ya ustedes conocen, todo es blanco, hay temperaturas gélidas, es muy pequeño. La luz prendida a las 24 horas del día pues hace que las personas vayan perdiendo su capacidad sensorial y esto ataca la psiquis de todos los detenidos, buscando, por supuesto, como lo digo, una forma de tortura pasiva en donde no los tocan, pero la lesión es en su mente. El dirigente político Andrés Velázquez indicó que ante la tortura y la crisis humanitaria, los venezolanos no pueden quedarse de brazos cruzados. Es que la población no puede ser indiferente. No puede resignarse a vivir en medio de esta tragedia social. Tener claro que el próximo 10 de enero no es que Maduro pierda legitimidad, sino que tiene que dejar de ser reconocido presidente. Un total de 398 personas continúan tras las rejas en Venezuela por razones políticas. Las distintas organizaciones no gubernamentales han asegurado que es necesario que la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, visite cada una de las cárceles donde se encuentran estas personas. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, se reunió con el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. Durante ese encuentro en Río de Janeiro discutieron temas de seguridad regional, así como el fortalecimiento de las relaciones entre ambos gobiernos. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se aproxima cada día más al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Hoy el líder brasileño tuvo una visita especial en su residencia particular, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton. Esta imagen de ambos, facilitada por el equipo de Bolsonaro, muestra buena sintonía entre los dos países. Tras el encuentro, el presidente electo confirmó el acercamiento con el gigante del norte.
Conversamos aproximadamente durante una hora sobre cuestiones internas que le interesan a los dos países, como la geopolítica, el tema armamentista, Venezuela y Cuba. Fue una gran aproximación, un gran paso que nosotros damos en dirección a Estados Unidos y Estados Unidos en dirección a nosotros. A falta de 33 días para la investidura de Bolsonaro, las relaciones entre ambos países parecen fortalecerse. El mismo Bolton ha confirmado tras la reunión que Trump ha extendido una invitación al presidente electo para que visite Estados Unidos. Es un paso más para una colaboración más estrecha entre ambos países. Vamos de nuevo a la pausa y al regreso, dura revelación en pleno Parlamento británico. La historia en minutos. Continuamos con El Informativo. Problemas sanitarios y de hacinamiento enfrentan los 6.000 migrantes centroamericanos que ocupan el albergue Benito Juárez en Tijuana, en Baja California, en México. Las autoridades permanecen alerta ante la posible aparición de epidemias mientras adelantan campañas de vacunación dentro del refugio. El alcalde de Tijuana ha pedido la intervención de la ONU, alegando que no recibió apoyo del gobierno federal. Según cifras oficiales, el costo diario de mantener este albergue es de unos $25.000. No, aquí estamos un poco atribulados porque aquí no se puede pasar al otro lado, está un poco cabrón. Las esperanzas de llegar a Estados Unidos se reducen. Mientras definen su situación migratoria, permanecen en el refugio Benito Juárez de Tijuana. Estamos muy llenos, hay mucha gente que tiene que dormir en la calle porque el albergue está muy lleno. A las dificultades que supone migrar y caminar por más de un mes, ahora se suman las condiciones de hacinamiento en el refugio. Sí, pasa. Pues aquí cuando nos levantamos doblamos lo que son las cameras para que no se nos paren y ya en la tarde ponemos cameras limpias. Como esta migrante hondureña conviven miles. La verdad muy mal. ¿Te preocupa? Bastante porque cuando llevamos los niños es horrible ahí, demasiado sucio. Por eso tratamos de limpiar aquí. Los campamentos están instalados cerca de avenidas transitadas y los baños portátiles fueron ubicados cerca de las reservas de agua. Hecho que empieza a preocupar a las autoridades y a los caminantes, pues existe una gran probabilidad de que se presente una crisis de salud. Lo que más nos preocupa es el hacinamiento y tenemos que mejorar esas condiciones porque es donde se pueden venir problemas de salud como intoxicaciones alimentarias, contaminación de los alimentos. Entonces, ese es nuestro principal problema. Las autoridades sanitarias hacen un barrido del lugar y aseguran ya hay brotes de tuberculosis, influenza, infecciones respiratorias y piojos. Para evitar que se propaguen, fueron instaladas tiendas de campaña para brindar atención médica y adelantar una campaña de vacunación. Tenemos esquemas de vacunación, en eso estamos ahorita. Vamos a vacunar a toda la población infantil que está aquí en el albergue. La Marina Mexicana es la encargada de preparar las 2 raciones de comida para los migrantes. Según datos entregados por ellos, son 8.000 platos los que se reparten y 5 toneladas de basura las que se recogen diariamente. Nueva jornada de protestas en Barcelona. Las manifestaciones iniciaron el lunes con los médicos y se han ido sumando otros sectores en reclamo de mejoras salariales. La oposición asegura que el tema de la independencia ha hecho que el gobierno local deje de atender los problemas reales que viven los catalanes. Este jueves en Barcelona se dio el 4º día consecutivo de protestas. Alrededor de 8.000 personas se manifestaron en distintas zonas de la ciudad. El lunes la protesta comenzó con los médicos y se han ido sumando bomberos, estudiantes universitarios y secundarios, además profesores. Cada vez tenemos menos posibilidades de atender a las personas como se merecen debido a que en los hospitales cada vez las personas son más pluripatológicas, más mayores, necesitan más cuidados y el personal lo tenemos recortado desde el año 2012. La meva carrera és pública i val 2.500 euros a l'any. Per tant, això crec que per qualsevol família de classe mitjana és un esforç enorme pagar la universitat als seus fills. La oposición política de Cataluña acusa al presidente de la Generalitat de estar únicamente preocupado del tema de la independencia y no de los problemas reales. Hay una protesta, una gran protesta social en Cataluña para revertir los recortes. Los profesionales del sector público, los estudiantes, lo que están pidiendo son más recursos, mejores condiciones y más efectivos en los servicios públicos. El presidente Torra y su gobierno está desaparecido. Desatiende
todos los problemas reales y se centra en otros que nada tienen que ver con las preocupaciones reales de los catalanes. De su parte, algunos líderes separatistas han reclamado a los manifestantes que se estén preocupando por temas distintos a la independencia, pues según ellos, ese es su objetivo principal. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Fuerte revelación en pleno Parlamento británico. Durante un emotivo discurso, un legislador le confesó a sus colegas que es portador del virus del VIH. Lloyd Russell Moyle, de 32 años, confesó públicamente que fue diagnosticado hace ya una década. Dijo que tomó la difícil decisión de hacer esta revelación con el fin de alentar a otros enfermos a buscar tratamiento y a luchar contra el estigma que rodea a la enfermedad. El próximo 1 de diciembre se celebra el aniversario número 30 del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Ese evento será profundamente personal para mí porque, señor presidente, el próximo año yo estaré celebrando un aniversario también. 10 años desde que me convertí en VIH positivo. Ha sido un largo camino desde el miedo de la aceptación hasta hoy, espero yo, la defensa de este tema, sabiendo que mi tratamiento me mantiene saludable y pueda proteger a cualquier pareja que pueda tener yo. Llegamos así a la última pausa en esta emisión de noticias y cuando regresemos... Y así ponemos punto final al informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter, nuestra cuenta es @NTN24 y recuerde consultar todas las noticias en nuestro sitio en internet www.ntn24.com.